Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por invitarme a los organizaciones políticos de carácter académico. Realmente la academia es donde se viene a discutir cosas relevantes o aspectos o figuras jurídicas relevantes del derecho penal en este caso. Cuál es significante para mí poder dirigirme a ustedes. En esta tarde y noche voy a referirme de manera general a lo que es la impugnación en el proceso penal. Pero creo que antes de eso es necesario hacer una pequeña introducción. Cuando una persona ha violentado el derecho penal y va a ser sometido a una investigación, puede comenzar con la investigación previa o puede iniciar de una vez la instrucción, ese señor goza totalmente de la presunción de inocencia. Y esto habla un gran tratadista como es Diego Fenol, cuando en uno de sus libros habla sobre la vida razonable. Pues el juzgador, para poder llegar a una conclusión en la que va a decir que se ha probado el delito y también la responsabilidad del procesado, tiene que tener no solo el convencimiento, como dice el Código Orgánico Integral Penal, sino la certeza de que este señor sí es el responsable. Si no tengo la certeza en base a la valoración de las pruebas, que las hice en base a las reglas de la sana crítica, estoy, si hay duda razonable, estoy obligado como juzgador a dictar sentencia ratificando el estado de inocencia. Pero Fenol también explica otro principio, o más bien no principio, sino la garantía de la presunción de inocencia, la misma que subsiste. Puede haber llamamiento a juicio, puede haber sentencia de primer nivel en el Tribunal de Garantías Penales, sentencia de segundo nivel en la Corte Provincial. Si esa sentencia está impugnada a través de un recurso de casación, sigue gozando de la presunción de inocencia. Y si en casación el señor está con una medida alternativa a la prisión preventiva, por decir, prohibición de salida del país, el señor casó la sentencia, que es una sentencia condenatoria, va a la audiencia y en la audiencia dice muy bien sentencia, se revoca la sentencia de segundo nivel, se casa la sentencia y se dicta sentencia condenatoria. El señor sigue gozando de la presunción de inocencia. Así exista ya sentencia de casación de manera verbal, porque de ahí todavía los jueces tienen que ir a redactar, sobre todo el juez ponente, a redactar la sentencia por escrito y notificar en los correos electrónicos o en los casilleros judiciales. Y de allí todavía pueden proponer aclaración y ampliación y sigue sin ejecutoriarse la sentencia. Por lo tanto, sigue gozando del estatus de la presunción de inocencia. Pero alguna vez, en un caso que se resolvió en la Corte Nacional de Justicia hace como en el 2012, el señor procesado estuvo sentado con su abogado defensor en el recurso de casación. ¿Quién propuso la casación? El fiscal, porque había sentencia ratificando el estado de inocencia en segunda instancia. En casación revocan la sentencia y dictan sentencia condenatoria. El señor estaba sentado ahí juntos con su abogado. Y ahí estaban unos policías que daban seguridad a los jueces, como ustedes siempre observan en la Corte Nacional de Justicia, y los jueces en ese momento decidieron que procedan a capturarle, giraron la boleta de encarcelamiento y le mandaron a cumplir la pena. Terrible, ¿no? Caso real. Lo pueden estar en internet, no en internet, sino en la página de la Corte Nacional. Entonces, este tipo de errores en la administración de justicia no se pueden cometer jamás, porque están vulnerando todos los derechos esenciales de ese señor llamado procesado. Y que como procesado, si todavía no ha sido declarado culpable
con una sentencia condenatoria ejecutoriada, sigue gozando de todos los privilegios de cualquier ciudadano. Y no se le puede mancillar los derechos que son fundamentales, porque tienen relación con los derechos humanos. Entonces hay que tomar en cuenta ciertos principios que son esenciales en el proceso penal. Y esos principios son apenas 200 principios del debido proceso, que la mayoría de profesionales todavía no los hemos identificado correctamente, ni sabemos su significado, ni cómo se los aplica en el proceso penal. Pero hay los que son fundamentales. Digo, ¿cómo hago un proceso penal sin darle las garantías básicas al señor procesado? Primero, presunción de inocencia. Segundo, derecho de defensa. Tercero, si va a decir algo de manera verbal, así sea en la audiencia de formulación de cargos o en la audiencia de flagrancia, ¿no? Tiene que el juez, para ordenar una medida cautelar, supongamos que el fiscal pide la prisión preventiva, necesita ese juez de manera verbal, ¿no?, resolver sobre la prisión preventiva, pero de manera motivada, porque la motivación permite explicarle al justiciable el por qué ordena o el por qué no ordena esa medida cautelar. Si esa resolución, que es interlocutoria en la audiencia, no está debidamente motivada, quiere decir que carece de valor jurídico y por lo tanto es nula. Y eso dispone el 76.7L de la Constitución, ustedes lo saben muy bien. Por lo tanto, digo que esas garantías básicas hay que respetar a favor del procesado. Pero también la víctima tiene unos derechos y garantías fundamentales. La víctima tiene derecho a saber la verdad. ¿Y quién es el que está buscando la verdad? El fiscal, en un primer momento. El fiscal es el que busca la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad procesal. Porque no tiene la posibilidad, en la mayoría de casos, creo que en el 99.9%, de llegar a una verdad, a buscar la verdad material. Eso no es posible casi. Entonces busca la verdad procesal porque nombra peritos para que hagan las experticias, toma versiones, es decir, que busca elementos de convicción para establecer el delito y la participación del procesado. El problema es que muchas veces el fiscal no cumple con uno de los principios esenciales que le corresponde cumplirlos exclusivamente al fiscal. ¿Cuál es ese principio? El de objetividad. Él tiene que buscar elementos de convicción, de cargo y de descargo, y no ceñirse únicamente a buscar los elementos de cargo con el fin de decir gané un caso y tengo un caso a mi favor. Eso no puede ser posible. Y por eso que puede haber muchas personas que fueron enjuiciadas penalmente que sin tener responsabilidad están cumpliendo una pena. Y digo también que la víctima también tiene unos derechos esenciales. La víctima dice, bueno, he sufrido una lesividad como consecuencia de la comisión del delito. Delito de lesiones, delito de violación sexual, delito de robo, cualquiera que fuese ese delito. Pero la víctima tiene derecho a la reparación integral. Y la reparación integral no es que, como la mayoría de sentencias que le están analizando, ¿no?, de otros años, las de casación, no están cumpliendo con el requisito que establece el Código Orgánico Integral Penal cuando habla de los requisitos de la sentencia. Y uno de los requisitos de la sentencia dice que debo consignar en la sentencia de manera motivada la reparación integral a la víctima. Esto es el daño material. Y el daño material son los daños y perjuicios. Y los daños y perjuicios, como ustedes conocen, son ¿qué? El daño emergente y el lucro cesante, cuantificado. ¿Cuánto? Y luego tengo que ir al segundo aspecto, que es el daño inmaterial, que tiene que ver en relación con el daño moral. Pero todos estos rubros tienen que estar cuantificados, así sea $5, $1000, pero tampoco puede ser $1.000.000 por daño moral. Eso es abusivo, ¿verdad? Porque cuando se presenta la acusación particular dice, bueno, le he quitado la vida a mi pariente y el muerto vale $1.000.000 de daño moral. Y de daños y perjuicios vamos a pedir 500.000. Los daños y perjuicios tienen que justificarlos.
Comprueba. Dice que gastó, por decir, en funerales $500 o $1,000. A ver, ¿dónde están las facturas? Válidas. Facturas válidas significan autorizadas por el Servicio de Rentas Internas. Ninguna otra factura tiene ningún valor jurídico. Entonces yo como juzgador, si a ciencia cierta eso. Si me traen un recibo, no sé cómo me vaya a probar que gastó los $1,000. A lo mejor me toca venir a declarar frente al tribunal a ese señor que emitió ese documento privado, para que él venga y diga si efectivamente le cobré. Entonces ahí le voy a decir, si ese servicio también estaba grabado, por decir, con el 12% de IVA, y usted no facturó, quiere decir que está cometiendo otro delito, que es el mismo rato puedo identificar la comisión del delito y puede decir que le aprendan en delito flagrante, no por el delito que está falseando la verdad a sabiendas, sino porque el señor cayó en un delito que es defraudación tributaria. Dice que ha facturado, o más bien que ha cobrado valores determinados. Dice, yo en el contraexamen como abogado defensor le digo, ¿y usted facturó sobre los valores cobrados por usted, por la prestación de ese servicio, por la venta de esos bienes? Porque eso están grabados con tarifa 12. Dice, no, nunca facturé. Entonces, ¿qué está haciendo? Una evasión tributaria. ¿Y eso qué es? Un delito tributario. Entonces hay que tener mucho cuidado con cada una de las pruebas que se presentan en un proceso penal. Y allí radica entonces el éxito o el fracaso de un juicio penal. Y usted como abogado defensor, ¿va a tener éxito o no va a tener éxito en ese proceso penal? Como abogado de la víctima, como fiscal o como abogado del procesado. ¿Cuál es el éxito que va a tener usted? Usted presenta su prueba, el fiscal presenta su prueba. El fiscal me presenta un médico legista en un delito de asesinato. Y el señor practicó la diligencia de autopsia. Pues él viene y declara, primero el fiscal le acredita como buen perito que es, y luego le dice cuánto es su trabajo en este caso. Y él cuenta todo lo que hizo. Y llega a determinar que hizo un examen externo, luego abrió las 3 cavidades, y al final llegó a determinar cuál es la causa y la manera de la muerte, que es lo que le interesa al juzgador. Los sí le dieron 5 balazos, y eso le ocasionó un desangrado, le dio un shock hipovolémico. Como consecuencia de eso le dio un infarto cardíaco y se murió. Porque si el perito me dice, sí, la causa de la muerte es porque le dio un shock hipovolémico, yo como acusador, yo le entiendo, ¿qué me dirá este señor? Entonces ahí tiene la posibilidad después de ¿qué? De pedir una explicación. Una explicación. ¿A quién? Al perito, explíqueme, ¿qué es eso del shock hipovolémico? Dice, lo que pasa es que el cuerpo humano funciona con sangre y cuando se desangra, entonces el pobre corazón ya no tiene que bombear y le da un infarto cardíaco y por lo tanto deja de existir. Eso le ocasionó la muerte. Entonces ya le explica. Pero nuestro código tiene algunas falencias. Cuando dice que los jueces no pueden hacer prueba de oficio. Es fatal esto. Entonces el pobre juez es un juez inerte. Yo voy a las audiencias y les veo a los pobres jueces cruzados de brazos. Ellos no pueden hacer absolutamente nada. Porque hay ley expresa. Los jueces en ningún caso pueden hacer prueba de oficio. ¿Los que son? Oyentes de las pruebas que presenta el fiscal, que presenta la acusación particular, que presenta el abogado del procesado. Pero de alguna manera le da un poco de flexibilidad. Se puede pedir, en una parte del código dice, puede pedir aclaración o ampliación, pero otra dice, no puede pedir ni eso, solo puede pedir explicaciones. Entonces es limitado. Y cuando yo soy abogado defensor a lo mejor del procesado y el fiscal quiere violentar estos aspectos, entonces yo le digo, supongamos que al perito médico legista le dice, bueno, ¿y qué otro tipo de lesiones tenía en la movilidad del señor? ¿Fue atacado tal vez con otra arma o solo con arma de fuego? No sé, eso me lo está preguntando el fiscal, nunca le preguntó. Entonces está haciendo prueba de oficio. Le digo, un ratito, señor juez, usted está actuando prueba de oficio y aquí está la norma, le prohíbe que haga prueba de oficio. Y si usted está violando esta norma, a lo mejor cae en prevaricato. Soy defensor, estoy haciendo una defensa técnica adecuada. Yo no estoy faltando el respeto al juzgador. Por eso digo que es inadecuada esa norma y hay que cambiarla pronto. Porque en Ecuador
lo que debe existir es el activismo judicial. El juez no puede ser un ser inerte. El juez tiene que ser un sujeto activo. Cuando yo hacía una tesis para graduarme de PhD que hice recién, el tutor me dice, indícame cuáles son los sujetos procesales en la investigación, en la tesis, en un libro que ya va a salir pronto. Yo le digo, el fiscal, la víctima, el procesado y la defensa técnica. Seguro dice, ¿solo esos? Sí, pues que eso dice la legislación ecuatoriana. ¿Y ahí quién es el que va a juzgar? Me dice. Le digo, un juez, primero un juez unipersonal, después un juez formado, un tribunal formado por 3 jueces. Cuando está en la audiencia de juicio. Entonces dice, ¿y esos señores no hacen nada ni deciden nada? No, le digo, ellos deciden todo porque ellos dictan la sentencia. Luego de valorar la prueba y de haber recibido la prueba, escuchando los alegatos de los sujetos procesados, al final ellos pasan a deliberar y al final dictan sentencia condenatoria o ratificando el estado de inocencia. Entonces, ¿tienen protagonismo, tienen participación en el proceso penal? Le digo, claro que sí, pero no son considerados como sujetos procesales. Entonces me dijo, en cualquier parte del mundo, en cualquier investigación, no me puede decir que el juez no es parte del proceso. Por eso hoy vamos a poner, me dice en tu tesis, que el juez es uno de los participantes preponderantes en el proceso penal. Pues es bueno, ¿no? Pero digo que debe haber esa reforma que debe hacerse pronto, eliminando, no de manera abierta. Tiene que decir que los jueces sí pueden hacer pruebas de oficio, pero en casos puntuales que deben estar regulados en la ley, no de manera abierta. Pongo un ejemplo. El fiscal viene a la audiencia de juicio y trae a todos los peritos y prueba el delito de asesinato. Y cuando va a probar la responsabilidad, le trae 2 testigos. El testigo A viene y dice, sí, la verdad es que yo conozco que Juan Pérez fue el que disparó a la víctima por 3 ocasiones y le ocasionó la muerte, ¿no? Entonces, con eso está probando la responsabilidad. Yo, como abogado defensor en mi contraexamen, le digo, señor, usted ese día estuvo en la escena del crimen que fue en la avenida América y Mercadillo de esta ciudad de Quito. Entonces dice, no, entonces, ¿cómo es lo que sabe? Dice, lo que pasa es que un amigo que tengo que estaba en la escena del crimen, él me contó que él vio. Es decir, que usted solo sabe por referencias. Sí, señor. Entonces, ¿el juez qué hace en Ecuador? El juez dice, bueno, ¿qué pasa el otro testigo? El otro testigo también es referencial. Que le contó otra persona que estuvo presente en la escena del crimen el día que se cometió el delito. Entonces el juez dice, muy bien, más pruebas ya no tiene. Pruebas del procesado, presenta unas pruebas, ¿no? Y en ese caso al procesado ya no le hace declarar, porque no tiene prueba. Entonces, ¿cuándo le hago declarar a mi defendido y cuándo le digo que se acoja al derecho del silencio? Si el fiscal no tiene prueba, ¿para qué le hago declarar a mi defendido? No tiene sentido. No ve que él se va a someter a un examen y contraexamen y a la doctor. Es cierto que no le van a hacer preguntas incriminatorias, pero alguna cosa le van a sacar. Entonces mejor que se quede un poco de silencio. Punto. El fiscal tiene la responsabilidad de probar el delito y la responsabilidad del defendido. Si no prueba, es problema de él. Entonces, en el caso propuesto, ¿qué hacen los jueces del Tribunal de Garantías Penales? Como el señor fiscal tiene cierto aprobado el delito de asesinato por tales pruebas, pero en el presente caso no ha aprobado la responsabilidad porque ha presentado solo una prueba referencial. Por lo tanto, por falta de prueba, ¿no? Se ratifica el estado de inocencia de Juan Pérez en el delito de asesinato. Y esa es la respuesta que le da a la víctima, al procesado, a la sociedad y a todos los operadores de justicia. Es imposible que eso esté pasando en la justicia ecuatoriana. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué debería decir la ley? Si el señor testigo me dice que el que conoce y estuvo en la escena del crimen es un señor Cristian Ochoa, el referencial me dice eso. Yo como juez digo,
se suspende esta audiencia y le van a buscar a este señor Ochoa para que venga a rendir su testimonio ante este tribunal. Porque el delito no puede quedarse en la impunidad. Y el que va a responder y el que va a buscar en ese momento ya la verdad procesal o la verdad material se llama juez, no se llama fiscal. Y el que va a responder a la víctima y al procesado y a la sociedad se llama juez cuando dicta la sentencia. Por eso que estoy con esa inquietud y a lo mejor el pleno de la Corte Nacional de Justicia si nos da la oportunidad, todavía el tiempo de presentar una cierta reforma al Código Integral Penal en ese sentido, para que los jueces hagan efectivo lo que es el activismo judicial. Pero también hay otras cosas un poco extrañas. Ustedes saben que en Ecuador existen dos clases de jurisprudencia, después entra la impugnación. La jurisprudencia que nace del Pleno de la Corte Nacional de Justicia a través de las salas especializadas, ¿no? Simplemente debe haber 3 o más sentencias que dictó una sala especializada sobre un criterio de derecho, y eso lleva un proyecto de resolución después de la triple reiteración por parte del presidente de la sala al Pleno. El Pleno ahí vota y dice 12 votos a favor y los demás en contra. Entonces necesitamos mínimo 12 votos para que se apruebe después de la triple reiteración. Y eso tiene que pasar en 60 días, no en mucho tiempo. Entonces, los 12 votos dicen sí, se convierte en jurisprudencia de triple reiteración. Entonces ya esa jurisprudencia es obligatoria. ¿Y por qué es obligatoria y no es vinculante? Es obligatoria porque si es esta jurisprudencia de triple reiteración en materia penal, yo no puedo aplicarla para materia laboral, para materia tributaria, para materia tributaria, solo para penal. Obligatoria para todos los que se dedican a penal, ¿verdad? Todos los operadores de justicia tienen que cumplir con esa jurisprudencia de triple reiteración, solo los de penal. Por eso la jurisprudencia de la Corte Nacional es únicamente obligatoria. Pero tenemos otra jurisprudencia que es la Corte Constitucional y esa sí ya no es obligatoria, es vinculante. ¿Por qué es vinculante? Resolvió sobre discriminación en razón de su condición social, de su pasado judicial, lo que sea. Dio una sentencia, que es sentencia vinculante de la Corte Constitucional. Los jueces, sean de lo laboral, de tránsito, de penal, de cualquier otra materia, y las autoridades administrativas, están en la obligación de cumplir con esa jurisprudencia vinculante. Si es vinculante, es aplicable para todas las materias. Entonces ahí está la diferencia entre la jurisprudencia que emana de la Corte Constitucional y la jurisprudencia que emana de la Corte Nacional de Justicia. Y les decía, pero que el éxito del abogado que es litigante está en el examen y contraexamen. Si usted maneja correctamente el examen y el contraexamen, creo que el fiscal, por más prueba buena que tenga para probar los dos presupuestos, es decir, el delito y la responsabilidad, usted tranquilamente puede ganar el caso. Pero para eso tiene que estar muy adiestrado, ser muy conocedor, ¿no? Y tiene que leer muchos libros, ¿no?, de lo que es el sistema acusatorio oral en el mundo, y no leer los libritos que, bueno, si yo voy a leer un libro que me han dado un comentario de un código, de un artículo de un código, del Código Orgánico Integral Penal, bueno, a lo mejor el comentario está bien hecho, a lo mejor está mal hecho. Y le está orientando, en vez de explicarle algo positivo, le está ocasionando una confusión en su cerebro. Entonces, ese tipo de libros creo que no es conveniente leerlos. Pero si es necesario leerlos, leer libros que son de mucha relevancia en el mundo, ¿no? Entonces, si yo voy a leer a Ferrajoli, a Muñoz Conde, a Troxín, a Zaffaroni, ¿verdad? A Nivafenol, que Nivafenol es uno de los procesalistas del derecho penal, ¿no?, más relevante, más significativo del mundo. Hay que leer esos libros entonces para poder entender lo que es el sistema acusatorio oral. Y para aprender a litigar y para aprender a hacer el examen y el contraexamen, hay libros exclusivos que le dicen cómo tiene que preguntar y cómo tiene que ser de manera secuencial, no de manera desordenada.
Porque los abogados van y preguntan de manera desordenada. No, usted tiene que tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que quiero conseguir con este examen? Tal cosa. Entonces tengo que comenzar desde este punto para llegar a este punto. Eso ya tiene que estar planificado. Y si usted no tiene planificado, entonces sencillamente no puede llegar a ese objetivo. Y su contraexamen, en definitiva, no ha sido contundente y no va a surtir ningún efecto jurídico y no va a llegar, en definitiva, al juzgador para que sea tomado en cuenta. Sino, eso fue irrelevante. Y hablando de la Corte Constitucional, recientemente dictaron una sentencia en materia laboral sobre un conflicto de los trabajadores de la Cervecería Nacional. Y en esa sentencia resuelven un asunto de carácter penal. Entonces, ustedes saben que en Ecuador hay un delito llamado prevaricato, ¿verdad? ¿Quién comete prevaricato? Los jueces de carrera judicial, que pertenecen a la función judicial, los árbitros cometen prevaricato cuando vayan contra la ley expresa. También los abogados cuando defienden al actor y al demandado, o uno de las partes pues a la otra parte, también cometen prevaricato, ¿verdad? Entonces, como esta ley está mal redactada, hay dos excepciones que, fallando contra la ley expresa y siendo jueces, no cometen delitos. No cometen delitos. El prevaricato. ¿Quiénes? Siendo jueces no cometen prevaricato, fallando contra la ley expresa. ¿Cuáles son aquellos? Los jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué? Por la mala redacción del artículo que tipifica y sanciona el prevaricato. Porque ahí dice, los jueces de carrera judicial, y los jueces de la Corte Nacional no somos de carrera judicial, somos a periodo fijo. ¡Qué mala redacción! Pésima redacción, porque si hay un tipo penal no puede ser que existan excepciones. Si el juez de la Corte Nacional falla contra la ley expresa, debe cometer delito de prevaricato, por supuesto que sí, pero la norma no me lleva a eso. Usted lee la norma y la norma dice jueces de carrera judicial. Una excepción por la mala redacción de la ley y la otra por resolución de la ex Corte Constitucional, que ahora no tenemos Corte Constitucional. ¿Qué dijo? Los pobres jueces, pobrecitos de primer nivel, de segunda instancia, y a lo mejor los jueces de la Corte Constitucional, que conozcan las acciones jurisdiccionales constitucionales, no cometen prevaricato así fallen contra la ley expresa y resuelven en ese caso de carácter laboral. En esa sentencia tienen que ir a leer. Ahí está indicando eso, que todos los jueces constitucionales no cometen prevaricato cuando están conociendo y resolviendo asuntos de acciones jurisdiccionales constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la legislación no está siendo genérica. Entonces no puede decir que el robo solo van a cometer ustedes, los de acá no van a cometer robo. ¿Cómo es eso? Entonces la norma tiene que ser genérica. No tiene que haber excepciones. No puede haber unos que son privilegiados y por más que hagan esa acción, no caigan en el tipo penal. Y así podemos hablar de muchas cosas del Código Orgánico Integral Penal que las identifiqué en el momento en que estaba dando un curso en determinado lugar. Y esos son motivos ahora de ¿qué? De investigaciones jurídicas para que hagan tesis de pregrado y de posgrado, para que solucionen esos conflictos. Entonces decimos que la impugnación no es una etapa del proceso penal, ustedes lo saben muy bien. Y el primer recurso que nace en materia penal es el recurso de apelación. ¿Cuándo? Yo voy a la audiencia de flagrancia en un delito de asesinato, el señor fiscal le pide al juez que ordene la prisión preventiva y el juez legalista dice cómo cumple los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Estos son que hay elementos de comisión de que se ha cometido un delito de elección pública de la
violación, que existen elementos de comisión de que el señor es autor o cómplice, que la pena es para este tipo penal es más de 1 año y que si no ordeno este delito, a lo mejor el señor no se va a presentar a la etapa de juicio. Ya dice, como cumple los requisitos, prisión preventiva. Y eso no puede pasar en ninguna parte del mundo, pues. No ve que los jueces no tienen que ser legalistas. Los jueces tienen que ser, ¿qué? Conocedores del derecho. ¿Y qué significa conocer el derecho? Conocer qué dice la doctrina sobre la prisión preventiva, qué dicen los grandes tratadistas, qué dice la jurisprudencia de la Corte Nacional, qué dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional, qué dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué dicen los convenios internacionales de derechos humanos, qué dice la Constitución de la República, y al final digo, ahora sí creo que voy a decir, para decir sí o no a la solicitud del fiscal. Entonces, han habido otros elementos. Tengo que justificar que hay peligro de fuga. Y tengo que justificar ¿qué? La necesidad de la medida cautelar. ¿Y qué más? La proporcionalidad de la medida. ¿Y eso dónde está? En la Constitución y en los convenios internacionales. Me dicen que tengo solo apenas 5 minutos para terminar, siempre comenzando. Entonces decíamos, la apelación procede en los casos que están expresamente determinados en la ley, eso todo el mundo sabe, no hay para qué explicar. Pero sí era necesario explicar que los jueces no solo tienen que aplicar la ley de manera fría, sin conocer cuál es el espíritu de la ley y qué es lo que está pensando los grandes tratadistas del derecho penal, y ordenar en este caso la prisión preventiva porque se cumplen los simples requisitos legales. Lo que voy a centrarme este poco tiempo que me queda es a 2 recursos extraordinarios. Si el Tribunal de Garantías Penales dictó sentencia condenatoria, yo tengo derecho ¿a qué? A impugnar esa sentencia como abogado defensor del procesado. ¿Cuántos días tengo? 3 días. Luego la Corte Provincial a través de la Sala Penal va a convocar a una audiencia y en esa audiencia va a intervenir ¿quién? El abogado defensor del procesado. Y luego intervendrán los otros sujetos procesales, pero primero intervengo como proponente del recurso. ¿Qué voy a hacer allí? A fundamentar el recurso de manera verbal. ¿Y qué tengo que hacer referencia a qué? A lo que más o menos ya dije en el escrito, pero tengo que fundamentar de manera amplia. ¿Y a qué me voy a referir? Me voy a referir en la apelación a los hechos, a las pruebas, a todo lo que pasó en la audiencia de juicio. Por eso es apelación, para que los jueces revisen todo lo que está en el proceso. Pero en cambio, cuando vamos al recurso de casación y de revisión, que son a los que me voy a referir en este momento, ya son unos recursos evidentemente extraordinarios, técnicos, limitados, que hay que conocer mucho para poderlos proponer y también para poderlos fundamentar en la audiencia oral pública y contradictoria. Entonces, el recurso de casación solo procede de la sentencia que dicta la Corte Provincial, de segunda instancia, no es tercera instancia. ¿Qué vamos a corregir en el recurso de casación? Los errores de derecho. ¿Y cuántas formas de violentar la ley existen? 3 formas de violentar la ley, ustedes las conocen. Hay una indebida aplicación, hay una violación expresa del texto o hay una errónea interpretación, no hay más. Pero el problema es que usted tiene que ser técnico. ¿Qué va a demostrar ante los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia? ¿Cómo va? ¿Qué es lo que tiene que decir? Digo, muy bien. Creo que voy a sintetizar en 5 aspectos que usted tiene que tomar en cuenta. Primero, ¿cuáles son las normas legales o constitucionales o las normas jurídicas que han sido violentadas por el tribunal aquel, que es el de segunda instancia? ¿Verdad? ¿Cuáles? Luego tengo que decir cuál es la forma que fueron violentadas esas normas. Unas pueden ser por indebida aplicación, otras pueden ser por errónea interpretación y otras pueden ser por violación expresa del texto. Depende del caso. Pero no pueden ser las 3 cosas al mismo tiempo sobre una misma norma. No es que las formas de violentar son contradictorias. Usted no puede acusar de esa forma. Tiene que decir, por decir, a un señor que le quitó la vida a una persona y le dio 5 balazos. Es decir, que cometió el delito de asesinato.
Va al Tribunal de Garantías Penales y le sentencian por homicidio simple y le ponen 10 años de pena, porque la pena es de 10 a 13, le ponen 10. De eso apelan y en la apelación dice sí, se confirma la sentencia y se queda por los mismos 10 años. De eso casa el fiscal y la acusación particular, llega a la Corte Nacional. ¿Qué es lo que voy a alegar? Primero, indebida aplicación. ¿De qué norma? Del artículo que tipifica y sanciona el homicidio. Entonces los jueces de casación me dicen, ¿y cuál es la norma correcta entonces que debió aplicarse? Porque me dicen que hay una indebida aplicación de esta norma. Entonces, ¿cuál es la correcta? Les digo, la correcta es el 140 del COIP que tipifica y sanciona el asesinato. Y ahí dice que la pena no es de 10 a 13 años de pena privativa de libertad, dice que es de 22 a 26. Y de acuerdo al hecho que quedó fijado en primera y en segunda instancia, que no lo puedo hablar en casación, pero ya está fijado el hecho. 5 balazos, ¿eso es homicidio simple? Cae en muchas de las agravantes constitutivas del 140, por lo tanto es asesinato. Hay indebida aplicación. Entonces, verá, primero, normas que han sido violentadas, forma, luego, ¿en qué parte de la sentencia, cuando los jueces de la Corte Judicial dijeron que, en el considerando 1, en el 5, en el 7, cuando dijeron los jueces que, cuando dijeron tal cosa, ahí violentaron tal norma. Tengo que decir de qué parte de la sentencia. Y luego tengo que ir a la conclusión. ¿Cuál fue el efecto negativo que me ocasionó por la vulneración de esa norma jurídica? Si usted no puede explicar eso, usted no está fundamentando correctamente el recurso de casación. Y por lo tanto va a ser desechado. Y lo que hoy existe es una resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia sobre la admisibilidad, que es un poco confusa, ¿no? Porque en materia penal definitivamente no hay admisibilidad. Y si hubiese admisibilidad en el Código Orgánico Integral Penal o en cualquier Código Orgánico de la Función Judicial, en cualquier otra ley, ¿no?, que se refiera a penal, esa competencia es exclusiva. ¿De quién? Exclusiva de los jueces hacer la admisibilidad. Pero acá se dictó una resolución y la admisibilidad están haciendo los mismos jueces titulares que han sido sorteados el caso. Ellos hacen la admisibilidad. Dicen, bueno, si cumple los requisitos mínimos o no cumple los requisitos mínimos de la fundamentación del recurso. Si en ninguna parte me dice que para presentar un recurso de casación debe cumplir requisitos. No es como el COGEP. En el COGEP sí le dice, para que usted pueda presentar un recurso de casación debe cumplir estos aspectos. Es decir, que tiene que fundamentarlo adecuadamente el recurso de casación en materias no penales, pero en materia penal no hay. Sin embargo, se ha generado esta resolución, entonces hay que cumplir con unos requisitos mínimos. ¿Y cuáles son los requisitos mínimos? Identifica la sentencia, identifica las normas, la forma de violentar y la forma como le afectó negativamente en defensa de su cliente. Por lo menos eso, para que después la vaya a fundamentar ampliamente en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Y cuando, bueno, a mí me tocará estar muy pronto en libre ejercicio, no lo sé, y mejor que me toque, pues no. Será bueno que esté en libre ejercicio. Entonces, los jueces siempre acostumbramos a decirle, vamos a dar 15 minutos para que fundamente el recurso de casación, porque eso le faculta la ley. Cierto es que le faculta la ley, dice, puede darle el tiempo, ¿no? Entonces yo cuando esté en un recurso de casación, voy a decir, sí, muy bien, vamos a ver si es que puedo cumplir los 15 minutos, ¿no? Entonces yo en los 15 minutos apenas voy a hacer referencia a qué pasó en primera instancia, qué pasó en segunda instancia, ¿no? Estoy fijando ciertos hechos que ya quedaron establecidos en la Corte Provincial, ¿no? Y todavía no enumero ni los artículos que han sido vulnerados por el tribunal. ¿Qué? Y me dice, se acabó su tiempo. Entonces yo digo, bueno, veamos si es cierto que se acabó mi tiempo. Cuando yo litigue, digo, ¿no? Entonces me va a decir, sí, 15 minutos de allí y los 15 han sido consumidos. Le digo, recién estoy comenzando a fundamentar mi recurso. Y
en defensa de mi cliente. Porque aquí en esta sentencia de la Corte Provincial han vulnerado muchos artículos que son de varias leyes y también de normas constitucionales y de convenios internacionales de derechos humanos. Y eso tengo que fundamentar aquí en esta audiencia, señores. Si usted me va a limitar el tiempo y no me va a dejar hablar, dígamelo. Eso significa que está dejándome en total indefensión. Y si esa resolución va a tomar usted como juez ponente con los del tribunal, que quede grabado en ese audio que me han dejado en total indefensión. Entonces eso no puede pasar nunca. Lo que tienen que hacer los jueces en definitiva es limitar el tiempo y extender el tiempo que sea suficiente como para que pueda fundamentar su recurso, y lo que tiene que cuidar es que no sea repetitivo. Digo 10 veces lo mismo, hago referencia a hechos, hago referencia a pruebas. Entonces le digo, vea señor, si el recurso de casación no tiene la posibilidad de que me hable de hechos ni de pruebas, aquí no se puede volver a regularizar las pruebas. Por Dios, dedíquense a demostrar los errores de derecho. Como no pueden, pues digo, se acabó su tiempo, señor. Ahí sí, con razón. Bueno, yo creo que por eso va a haber un seminario, que va a ser una empresa de aquí de Quito, que va a ser solo de casación. Un seminario solo de casación, que va a durar 2 días. Entonces allí sí se explicará ampliamente, punto por punto, para que usted sea un técnico en casación. Porque en media hora, después me dicen 5 minutos, ¿quién puede explicar lo que es la casación? Imposible. Y cuando quiero hablar de la revisión me dicen, está pasado el tiempo. Y yo creo que los otros expositores también tienen el derecho de exponer y debo respetar el tiempo de ellos, ¿no? Pero lo que quiero dejar bien marcado es que para poder aprender el derecho, y sobre todo para aprender estos recursos de casación y revisión, siempre se aprende haciendo. Si usted nunca ha hecho, yo a un estudiante de la central, cuando doy clases, por más que les explique 20 veces lo que es la casación y lo que es la revisión, si yo no les llevo a observar audiencias, si ellos cuando estén en libre ejercicio no van a hacer una defensa de casación y revisión, nunca podrán hacer una defensa técnica adecuada. Y lo más importante y lo más destacado, ¿no? Los seres humanos no somos perfectos, cometemos errores, no somos dueños de la verdad absoluta. Por lo tanto, cuando yo no conozco sobre un asunto de carácter jurídico, le pregunto a mi compañero, le pregunto a un estudiante, le pregunto a quien quiera que sea, al que sepa sobre ese tema. Porque el conocimiento es ¿de quién? Del que lo necesita. Consecuentemente, nunca hay que ser soberbio del conocimiento. Hay que ser humilde. Si yo no sé, simplemente digo, no sé, explícame por favor. Y lo que les propongo, que ustedes, como buenos abogados que son, nunca tengan miedo a la competencia. Siempre tengan confianza en ustedes mismos. Nunca conversen con gente que le transmite cosas negativas, sino con gente que le transmite una energía positiva. Usted pida a su voluntad, con su pensamiento, lo que usted quiere. Sueñe con los objetivos. Y si usted sueña y usted acciona, los objetivos se cumplen. Y el éxito del profesional está en que usted tiene que tener una vida ordenada, una vida respetuosa de los derechos de los demás y sobre todo que tiene que ser destacada frente a los demás que no tienen el título que usted ostenta. Creo que me darán a lo mejor otra oportunidad en otro momento para poder ya dirigirme de manera amplia, a lo mejor unas 2 horas, no sé, para poder explicar sobre todo lo que es la casación y la revisión, que sería interesante discutir cada uno de los puntos que les dije, desmenuzar. Entonces ustedes van a entender y dicen, cuando vayan a una casación, yo en este momento al comienzo estaba en materia penal, hoy estoy en materia laboral. Si ustedes van a la materia laboral, entonces digo, muy bien, los señores
ustedes han comprendido completamente lo que es la casación y por lo tanto han fundamentado correctamente su recurso. En materia penal por lo menos hay una salvedad, que la casación puede ser de oficio, pero muy pocos jueces hacen la casación de oficio. Simplemente dicen que el recurso no está fundamentado y se lo desechan. Les agradezco infinitamente por haberme escuchado ni esta hora, 45 minutos. Creo que habrá nuevos momentos para poder compartir en otros escenarios, porque la academia tiene que realmente discutir desde el punto de vista jurídico-científico. Y es lo que tenemos que hacer, no únicamente la exposición, sino después el debate. Porque el debate es el que va a enriquecer todo el conocimiento. Muchas gracias, buenas tardes.